Tu hijo es una vergüenza, no lo queremos cerca, dijo mi suegra ante todos. Yo solo me levanté, tomé a mi hijo de la mano y me fui. Meses después, ella descubrió que mi hijo había comprado la empresa donde trabajaba toda esa familia. Mi ex esposa, Clara, y yo nos divorciamos hace unos 5 años. Fue una separación relativamente amigable, o al menos eso pensaba yo. El problema siempre fue su familia, especialmente su madre, Susan Bennett. Desde el principio, esa mujer nunca me quiso y, por extensión, tampoco a nuestro hijo. Lucas es un chico increíblemente inteligente, con un talento natural para las computadoras y la programación. Desde que era un niño pequeño, estaba obsesionado con la tecnología. A los 10 años, ya estaba desarmando computadoras viejas para ver cómo funcionaban. A los 15, ya estaba creando sus propias aplicaciones. El chico es un genio, pero siempre fue callado, introvertido y no encajaba en el molde de lo que los Bennett consideraban normal. Para ellos, un hombre de verdad tenía que ser un deportista, un líder, alguien ruidoso y extrovertido como el hermano de Clara, Mark, o su primo, Thomas. La familia de Clara, los Bennett, son gente que se valora por la apariencia y el estatus. Todos ellos trabajan en la misma empresa de tecnología, una corporación de tamaño medio llamada Innotech Solutions. El abuelo de Clara fundó esa empresa y la familia entera, incluyendo a Susan, Mark, Thomas y su hermana, Lisa, han trabajado allí toda su vida. Se sienten dueños de ese lugar y su identidad está completamente ligada a esa compañía. Desde que Lucas se negó a seguir un camino más convencional, como estudiar administración de empresas o derecho, y decidió enfocarse en su pasión por la programación, su abuela Susan lo miró con desdén. Ella siempre decía cosas como, Lucas está perdiendo el tiempo en su computadora, o ese niño no tiene ambición, va a terminar en el sótano de sus padres para siempre. La verdad es que esas palabras siempre me dolieron, porque sabía lo duro que mi hijo trabajaba. Él no era ruidoso, pero su dedicación era más fuerte que la de cualquier persona que yo conociera. El punto de quiebre fue hace 6 meses. La familia de Clara, los Bennett, organizó una fiesta por el aniversario de Innotech Solutions. Era un evento grande, con clientes, socios, y toda la élite de la ciudad. Susan, la madre de Clara, insistió en que asistiéramos, diciendo que era importante para la familia. Clara y yo nos miramos con algo de recelo, pero finalmente accedimos a ir, pensando que quizás, por una vez, su familia intentaría ser cordial. Nos equivocamos. Apenas entramos, se sintió la tensión. La mayoría de los Bennett nos ignoraron o nos saludaron con una frialdad que helaba. La atmósfera era tan densa que era difícil respirar. Para empeorar las cosas, Susan, la abuela de Lucas, se acercó a nosotros con una copa de champaña en la mano y una sonrisa de desprecio en el rostro. Dijo en voz alta, para que todos a nuestro alrededor pudieran escuchar, David, Clara, no entiendo por qué trajeron a Lucas. Él es una vergüenza para nuestra familia. No encaja aquí, no tiene nada que ofrecer en un evento como este. Las palabras fueron como un puñetazo en el estómago. Clara se quedó congelada, incapaz de reaccionar. Pero yo, al ver a mi hijo parado ahí, con la mirada en el suelo, sentí que algo se rompía dentro de mí. Miré a Susan directamente a los ojos y respondí con la mayor calma que pude reunir, aunque por dentro estaba ardiendo, Susan, si no puedes respetar a mi hijo, entonces no hay razón para que estemos aquí. Lucas levantó la cabeza y me miró. En sus ojos, vi una mezcla de humillación y gratitud. Sin decir otra palabra, extendí mi mano, tomé la de mi hijo y me di la vuelta. Nos alejamos de ese lugar sin mirar atrás, dejando a la familia de Clara en medio de la fiesta. Mientras nos íbamos, pude escuchar los susurros y las risas de los Bennett. Mark, el hermano de Clara, gritó algo como, váyanse de una vez, no hacen falta aquí. Esa noche, el silencio en el carro de regreso a casa era más ensordecedor que cualquier grito. Lucas no dijo nada, pero las lágrimas que corrían por sus mejillas lo decían todo. Esa noche juré que, de alguna forma, les haríamos pagar esa humillación. Ahora han pasado 6 meses desde ese incidente. Lucas se ha encerrado en su trabajo como nunca antes.
Apenas sale de su habitación y se la pasa día y noche frente a su computadora, pero no ha vuelto a mencionar la empresa de los Bennett. Yo, por mi parte, he continuado con mi vida. A veces pienso en el divorcio, en la vida que teníamos con Clara y me pregunto si todo esto hubiera sido diferente. Pero luego recuerdo las palabras de Susan y me doy cuenta de que no había forma de que fuera diferente. El otro día, Lucas me llamó y me pidió que nos viéramos para cenar. Algo en su voz me hizo sentir que tenía algo importante que decirme. Me dijo que había estado trabajando en un proyecto y que me quería contar algo, pero que lo hiciera personalmente. No me quiso dar más detalles. No sé si es algo bueno o malo, pero presiento que algo grande está por pasar. Actualización 1. No saben la mezcla de alivio y sorpresa que sentí cuando Lucas me llamó para que nos viéramos. Lo que me contó esa noche es algo que aún me cuesta asimilar por completo, pero al mismo tiempo me llena de un orgullo tan grande que casi me hace estallar. Nos encontramos en un restaurante discreto, uno de esos lugares donde la gente va a hablar de negocios o a tener conversaciones importantes sin ser molestada. Apenas nos sentamos, pude notar que Lucas estaba diferente. Ya no era el chico cabizbajo y avergonzado de la fiesta de los Bennett. Había una chispa en sus ojos que no le había visto en mucho tiempo, una determinación silenciosa que me hizo pensar que el proyecto del que me había hablado era mucho más que un simple trabajo de programación. Le pregunté cómo había estado y me respondió que había estado trabajando como un loco, que casi no había dormido en las últimas semanas, pero que cada hora valía la pena. Entonces, me miró fijamente y me dijo sin rodeos: «Papá, compré Innotech». Por un momento, creí que no había escuchado bien. La frase sonó tan surrealista que me reí nerviosamente y le pregunté si estaba bromeando. Lucas sonrió, una sonrisa genuina que rara vez le veía, y sacó su teléfono. Me mostró un correo electrónico de su abogado, junto con un contrato de compra-venta y otros documentos legales. Lo leí y releí, intentando procesar lo que mis ojos estaban viendo. Innotech Solutions, la empresa que los Bennett consideraban su reino, su legado, había sido adquirida por mi hijo de 22 años. Lucas me explicó que, después de lo que pasó en la fiesta, no pudo quitárselo de la cabeza. La humillación lo había impulsado a tomar medidas. Me dijo que había estado ahorrando dinero desde que era un adolescente, que cada trabajo de programación que había hecho por su cuenta, cada aplicación que había vendido, todo ese dinero lo había metido en una cuenta de ahorros. Pero el golpe maestro fue un software de seguridad que había desarrollado y que vendió a una corporación internacional por una cantidad obscena de dinero. La transacción fue tan grande que incluso una fracción de ese dinero le daba para adquirir la empresa familiar de los Bennett. Me contó con detalles cómo se había puesto en contacto con un grupo de inversionistas que conocían su trabajo y cómo, con su ayuda, habían comprado las acciones de la compañía en secreto durante los últimos 6 meses. Habían estado adquiriendo las acciones de forma progresiva, a través de diferentes empresas fantasma para no levantar sospechas, hasta que tuvieron la mayoría. Innotech no era una empresa pública, pero las acciones se podían vender a los inversionistas que estuvieran dispuestos a pagar por ellas, y eso fue exactamente lo que Lucas y su equipo hicieron. Me dijo que había sido un proceso largo y tedioso, pero que finalmente lo habían logrado. El trato se cerró formalmente esa misma mañana. No supe qué decir. Estaba tan orgulloso que las palabras no me salían. Lucas me dijo que la primera en saberlo sería Clara, y que quería que yo estuviera ahí para ver la cara de su familia cuando se enteraran. Me dijo que no quería venganza, al menos no de una manera tradicional. Lo que quería era demostrarles que estaban equivocados, que su desprecio había sido un error monumental, y que su vergüenza ahora era su jefe. Me dijo que él no era una persona vengativa, pero que sentía la necesidad de hacerles entender el peso de sus palabras. La reunión con Clara fue extraña. La cité para cenar y cuando ella llegó le contamos todo. Lucas le mostró los mismos papeles que me mostró a mí. Clara, que siempre fue más reservada y apacible, se quedó en silencio por lo menos 5 minutos, con los ojos llenos de lágrimas. No sé si eran de tristeza o de orgullo. Finalmente, abrazó a Lucas y le dijo que siempre supo que él lograría grandes cosas, pero que nunca imaginó algo como esto. Fue un momento emotivo para los tres.
Luego le pedimos a Clara que no dijera nada a su familia. Ella sintió, aunque sabía que en algún momento tendría que contarles, ya que trabaja ahí. A los días siguientes me enteré de los primeros movimientos de Lucas. Contrató a una firma de abogados de peso y comenzó a hacer cambios en la estructura de Innotech. No me dio muchos detalles, pero me dijo que no iba a despedir a la gente a la ligera, que solo quería asegurarse de que la empresa fuera más productiva y que la gente se sintiera valorada por su talento, no por su apellido. Esto me dio a entender que la gente de los Bennett, incluyendo a Susan, Mark y el resto, no iba a estar contenta con lo que se venía. Lucas me dijo que no iba a tomar una decisión sobre ellos todavía, que quería tener una reunión con todos en la empresa para presentarse como el nuevo dueño y luego decidir qué hacer. Mi corazón latía de emoción con solo pensar en esa reunión. Solo me queda esperar y ver el show que se viene. Actualizaré tan pronto como tenga noticias, esto va a ser épico. Actualización 2. El día de la gran reunión finalmente llegó. Lucas me llamó por la mañana para decirme que todo estaba listo. Me pidió que lo acompañara y, aunque al principio no quería, sentí que era importante estar a su lado. Se veía increíblemente tranquilo, como si estuviera yendo a una reunión más, pero yo sabía que por dentro estaba que no cabía del orgullo y de la adrenalina. Lo que estaba a punto de pasar era un momento que había esperado por meses, una reivindicación total a esa noche de humillación. Llegamos a las oficinas de Innotech Solutions en el centro de la ciudad. El ambiente se sentía diferente, con una mezcla de curiosidad y tensión palpable entre los empleados. La mayoría de ellos ya sabían que algo grande estaba pasando, ya que circulaban rumores sobre una adquisición inminente, pero nadie sabía quién era el comprador. Lucas se encontró con Clara en la recepción, quien se veía pálida y nerviosa. Apenas cruzamos unas palabras, ya que la tensión del momento no lo permitía. Lucas se limitó a tranquilizarla y le dijo que todo iba a estar bien. Nos dirigimos a la sala de conferencias principal, un salón grande y lleno de gente. Lucas me hizo un gesto para que me sentara en la primera fila, junto a Clara. Al fondo de la sala, pude ver a toda la familia de Clara, Susan, Mark, Lisa y Thomas. Todos ellos estaban hablando entre sí, con una mezcla de ansiedad y arrogancia. Mark, el hermano de Clara, se veía especialmente molesto, con los brazos cruzados y una expresión de desprecio en el rostro. Su familia se sentía dueña de ese lugar, y se notaba a leguas que no estaban contentos con lo que estaba a punto de suceder. La reunión comenzó y el director general, un hombre mayor y de aspecto cansado que había trabajado para la familia Bennett por años, se levantó para dar un discurso. Habló sobre la historia de la compañía y sobre el legado familiar, pero su voz no sonaba muy convincente. Finalmente, se disculpó y dijo que la empresa había sido vendida y que el nuevo propietario sería el nuevo director general. La gente en la sala comenzó a murmurar y la tensión aumentó. Fue en ese momento que Lucas se levantó y se dirigió al podio. Por un segundo, hubo un silencio total. Todos lo miraban, confundidos. Susan fue la primera en reaccionar. Gritó desde el fondo de la sala, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué hace este niño aquí? Mark se levantó y le dijo a Lucas, con voz de burla, vaya, David, tu hijo ahora es un repartidor de café, ¿no? Sigan soñando con trabajar aquí. Lucas no les hizo caso y subió al escenario, tomó el micrófono y se aclaró la garganta. Lo primero que dijo fue, buenas tardes a todos. Mi nombre es Lucas y soy el nuevo dueño de Innotech Solutions. La sala estalló en un murmullo de sorpresa. Las caras de la familia Bennett se quedaron en blanco, como si hubieran visto un fantasma. Susan se puso de pie, con la cara roja de la rabia, y gritó, esto es una broma. Es imposible. Mi familia y yo tenemos la mayoría de las acciones. Lucas la miró, mantuvo la calma y le respondió, señora Bennett, la mayoría de sus acciones y las de su familia fueron compradas en el mercado secundario hace 6 meses. El trato se cerró legalmente. Todos los documentos están en orden. Mark se levantó y le gritó, esto es una traición. Esos papeles no valen nada. Lucas, eres un imbécil. Lucas se mantuvo impasible. Mark, esto no es una traición.
Esto es una consecuencia. Ustedes le hicieron a mi padre y a mí una humillación pública, me hicieron sentir como si no valiera nada y ahora tienen que vivir con las consecuencias de su arrogancia. La sala se quedó en silencio. Susan, al escuchar el comentario, le gritó a Lucas, eras una vergüenza para nuestra familia y por eso te echamos. Lucas, con una voz que mostraba un gran poder y determinación, le respondió, quizás fui una vergüenza para su familia, pero ahora esa misma vergüenza los va a dejar sin trabajo. Usted y su familia están despedidos con efecto inmediato. Las palabras salieron de su boca con tanta frialdad que hasta a mí me dio escalofríos. La cara de Susan se deformó en una expresión de incredulidad y furia. Mark se acercó al escenario para agredir a Lucas, pero unos guardias de seguridad que había contratado lo detuvieron antes de que pudiera hacer algo. Lucas los miró y dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas, empaquen sus cosas y salgan de mi empresa ahora mismo. Los Bennett, con la cara descompuesta por la sorpresa y la humillación, tuvieron que hacer exactamente eso. Mientras salían, Mark se detuvo frente a Lucas, lo miró con furia y le dijo con la voz entrecortada, esto no va a quedar así. Te arrepentirás de esto. Lucas simplemente le sonrió y le dijo, ya me arrepentí. El arrepentimiento es lo que los trajo hasta aquí. Ahora es su turno de arrepentirse de sus palabras. La familia Bennett se fue de la sala de conferencias con la cabeza baja, sin decir una sola palabra más. La reunión continuó, pero ya nadie escuchaba lo que Lucas decía. Todos estaban en shock. Lucas se volteó y me miró. Me guiñó un ojo y me dijo que todo estaba bien, que me veía en la noche para cenar. Se volteó y siguió con la reunión. Sé que esta es solo la punta del iceberg y que la venganza de Lucas va a ser lenta y muy dura. Actualización 3. Han pasado varias semanas desde la reunión. Las cosas han cambiado radicalmente, no solo para la familia Bennett, sino para todos los que los conocían. Lucas, mi hijo, está demostrando ser un líder nato, y su visión para la empresa es algo que me tiene asombrado. Se ha movido con una rapidez y una inteligencia que me hace pensar que todo esto lo tenía planeado desde hace mucho tiempo. Primero, me enteré que contrató a un equipo de expertos para hacer una auditoría completa de Innotech. No me sorprende, ya que los Bennett eran de la vieja escuela y todo lo manejaban de forma muy precaria. La auditoría ha revelado muchas deudas, muchos contratos enredados y muchas promesas vacías que la familia de Clara hizo a sus clientes. Al parecer, la empresa estaba al borde de la bancarrota. No puedo evitar sentir que Lucas lo sabía desde antes de comprarla, por eso el precio de las acciones era tan bajo, aunque le costara tanto comprarlas. Era el momento perfecto para atacar. Lo más reciente que me contó Lucas es lo que me dejó sin palabras. Me dijo que Susan, la abuela de Lucas, había intentado vender su casa, pero nadie se la quiere comprar. Me imagino que al no tener trabajo y al tener que pagar deudas, el dinero les empezó a faltar. Susan siempre se jactó de su mansión, una casa inmensa con piscina y jardines cuidados que era la envidia de todos. Lucas se enteró y me dijo que un amigo suyo, un agente de bienes raíces que él mismo había ayudado a posicionar en el mercado, se puso en contacto con Susan. Le dijo que tenía un cliente muy interesado en la casa. Susan, desesperada por el dinero, aceptó reunirse con él. Lo que no sabía Susan es que el cliente era Lucas. Cuando mi hijo llegó a la casa de Susan, ella se quedó paralizada. Lucas no le dijo nada, solo la miró con una sonrisa que no le había visto en años. Susan, con la cara descompuesta, le preguntó qué hacía ahí y él le respondió que estaba ahí para comprar su casa. Ella se puso furiosa y le gritó que nunca le vendería nada, y Lucas se limitó a responderle, señora Bennett, lo que necesita no es una mansión de lujo, lo que necesita es dinero, y yo soy el único que se lo puede dar. Lucas le dio una oferta que era un chiste, una cantidad irrisoria, y le dijo que era eso o nada. Susan, con las lágrimas en los ojos, tuvo que aceptar. Lucas, al salir de la casa de Susan, me llamó y me contó todo con una tranquilidad que me sorprendió. Me dijo que no se trataba de venganza, sino de justicia. Que esa casa era el símbolo de su arrogancia y de la humillación que nos hicieron vivir, y que era justo que ese símbolo ahora fuera de él. Se compró la casa,
pero no la ha usado para nada, solo la ha dejado vacía. Ha habido un silencio total por parte de la familia Bennet, no han llamado a Clara, y me imagino que están lamiéndose las heridas. Por su lado, Lucas ya está haciendo planes para reconstruir la empresa y ya contrató a su primera empleada, mi exesposa, Clara. Lucas le dio un puesto importante, con la esperanza de que un día ella pueda tomar las riendas de la empresa que su familia perdió. Yo sigo muy orgulloso de Lucas. Su venganza no ha sido con golpes o con palabras vacías, sino con su inteligencia y su talento. Él ha demostrado que el trabajo duro y la dedicación son la mejor forma de demostrarle a la gente que se equivocaron. Sé que este es solo el principio de lo que él va a hacer y que la familia de Clara va a sufrir mucho más, porque sus vidas siempre han girado en torno a esa empresa y ahora ya no la tienen. Actualización 4. Ha pasado casi un año desde que Lucas compró Innotech Solutions y se ha desatado un auténtico caos entre los Bennet. Me enteré de todo por medio de Clara, quien, a pesar de seguir en contacto con su familia, ha mantenido una distancia prudente. La situación de su familia se ha vuelto desesperada, y es una mezcla de ironía y tristeza ver cómo la vida les ha dado un giro de 180 grados. Susan Bennet, la que alguna vez se jactó de ser una matriarca poderosa, se vio obligada a vender su lujosa mansión. Pero, como les conté, la compró Lucas y la dejó vacía, lo cual ha sido un golpe devastador para su ego. La mujer, que siempre ha sido la definición de la arrogancia y la soberbia, tuvo que ir a vivir a un pequeño apartamento en las afueras, un lugar que está a años luz del estilo de vida al que estaba acostumbrada. A sus 70 años, tuvo que buscar un trabajo de medio tiempo en una tienda de ropa para poder subsistir. Lo más duro de todo es que el apartamento es tan pequeño que tuvo que deshacerse de muchos de sus muebles y pertenencias, los cuales eran reliquias familiares. Mark, el hermano de Clara, el que se burlaba de Lucas por no ser un hombre de verdad, se ha encontrado en una situación similar. Después de ser despedido de la empresa, intentó buscar trabajo en otras compañías del sector, pero su reputación no ha precedido. Los años de arrogancia y prepotencia que cultivó en Innotech le han pasado factura. Al parecer, su nombre está en una lista negra informal en la ciudad. El tipo, que se jactaba de tener un título de una universidad prestigiosa, ha tenido que conformarse con trabajos temporales y de bajo perfil. Ahora está trabajando como cajero en una tienda de comestibles, un trabajo que apenas le da para pagar las deudas que su arrogancia le ha dejado. Clara me contó que la familia Bennet ha intentado comunicarse con Lucas en varias ocasiones. Al principio, Susan y Mark lo llamaron para insultarlo, para decirle que era un traidor y que se arrepentiría de lo que había hecho. Lucas simplemente los ha ignorado, sin responder a una sola llamada o mensaje. Después, los intentos se volvieron más desesperados, con mensajes de texto de súplica, pidiéndole que les dé una segunda oportunidad, que les regrese su trabajo, que los ayude de alguna forma. Lucas ha sido implacable, ni siquiera los ha bloqueado, simplemente los ignora, dejándolos en un vacío total de desesperanza. Lo más irónico de todo es que Lucas ha transformado Innotech Solutions en un lugar completamente diferente. Ha despedido a todos los que estaban en la alta gerencia que eran parte del círculo de los Bennet y los ha reemplazado con gente talentosa, sin importar si tienen o no un título universitario. La empresa ha florecido. Lucas le ha dado a los empleados libertad creativa y los ha incentivado a crear cosas que nadie se atrevería a crear. Las acciones de la compañía se han disparado y ahora Lucas es un multimillonario. Su venganza no es una venganza de un día, es una venganza lenta, metódica, que le recuerda a los Bennet su fracaso cada vez que los ve. La vida de los Bennet se ha vuelto una pesadilla, y su arrogancia se ha convertido en su peor enemigo. Clara, por su parte, ha encontrado un nuevo propósito en la vida. Lucas le dio un puesto importante en la empresa y está demostrando ser una líder natural. Lo que antes era una relación tensa, ahora se ha vuelto una relación de respeto y admiración mutua. No sé si me siento feliz con lo que le está pasando a la familia de Clara. Por un lado, me siento mal por su situación, pero por el otro, no puedo evitar sentir que es lo que se merecen. Siempre he creído que la vida te devuelve lo que le das, y la familia de Clara le ha dado mucho desprecio a mi hijo. Actualización final.
Han pasado 2 años desde que Lucas se hizo cargo de Innotech Solutions, y la empresa se ha convertido en una de las más exitosas del país. El trabajo de Lucas ha sido reconocido en revistas de negocios y se ha convertido en una figura pública en el mundo de la tecnología. Su nombre es sinónimo de éxito, pero su historia es también un recordatorio para todos los que lo humillaron. Lucas ha hecho cambios importantes en la empresa, pero el más importante es que ha vuelto a contratar a Mark. Me enteré de esto por Clara, quien me lo contó con una mezcla de sorpresa y decepción. Al principio, no entendí por qué Lucas haría algo así. Después de todo lo que le hicieron pasar, ¿por qué le daría una segunda oportunidad a Mark? Pero Lucas me explicó su razonamiento y me hizo entender que su venganza no es sobre el odio, sino sobre la justicia. Resulta que Mark, después de haber tocado fondo, se acercó a Lucas y le suplicó por un trabajo. No fue con arrogancia, ni con soberbia, sino con humildad. Le dijo a Lucas que había aprendido la lección de la manera más difícil y que se arrepentía de la forma en que lo había tratado. Lucas, en un acto de madurez que me conmovió, decidió darle una oportunidad. No lo contrató como un favor, sino porque Mark le demostró que había cambiado. Lucas le dio un puesto de nivel básico, uno que Mark nunca hubiera considerado en su arrogancia, y le dijo que si quería progresar, tendría que demostrar su valor. Por lo que me cuenta Clara, Mark ha estado trabajando increíblemente duro. Ha dejado de lado su ego y ha aceptado que tiene que empezar de nuevo. La arrogancia que lo caracterizaba se ha desvanecido y ahora es un hombre humilde, dispuesto a aprender y a trabajar. Incluso ha tratado de enmendar su relación con Clara, pidiéndole perdón por todo el daño que le ha causado a ella y a Lucas. No me extrañaría que un día él se convierta en la mano derecha de Lucas, ya que no hay nada más valioso que alguien que ha tocado fondo y que ha sabido levantarse. La historia de los Bennett es una lección para todos nosotros. La arrogancia, la soberbia y el desprecio son venenos que te consumen y te dejan sin nada. La familia de Clara lo ha aprendido de la manera más difícil, pero al menos uno de ellos ha tenido la oportunidad de redimirse. Susan sigue viviendo en su pequeño apartamento y, por lo que sé, sigue trabajando en la tienda de ropa. Ella no ha vuelto a contactar a Lucas y, por lo que veo, no tiene intenciones de hacerlo. Y Lucas, mi hijo, es la prueba de que el trabajo duro, el talento y la dedicación siempre tienen su recompensa. Él no se dejó vencer por las palabras de una familia amargada y, en cambio, usó esa humillación como un combustible para alcanzar su éxito. Yo, como padre, no podría estar más orgulloso de él. La venganza de Lucas fue una obra maestra, una que no hirió a nadie, pero que fue lo suficientemente poderosa como para hacer que la gente se diera cuenta de su error. Su historia es un recordatorio de que la mejor venganza es el éxito masivo. Y con esto, cierro la historia.